Argumentos. Hoy en el transcurso de nuestro programa vamos a estar dando una mirada al acontecer político nacional. Vamos de inmediato a hacer un contacto vía Zoom con Jesús Seguías, él es analista político, presidente de Datincor. Han realizado una encuesta en días recientes para dar una mirada, ¿no?, a cuál es el pulso de la población venezolana sobre nuestros políticos. Buenas tardes, bienvenido a Argumentos. Sí, quisiéramos conocer en primer lugar sobre este estudio. Hemos visto parte que ha sido publicado en medios de comunicación nacionales, así como en sus cuentas en la red social Twitter, sobre la pregunta, mirando hacia el año 2024, de acuerdo a su criterio, el presidente ideal de Venezuela debe ser un líder, y ahí las preguntas en referencia a del chavismo, de la oposición. Vamos a estar viendo por producción estas gráficas del reciente estudio, que no sea ni del chavismo ni de la oposición. Queríamos conocer en detalle esta encuesta, las personas que fueron consultadas, y que nos dé también el análisis de los resultados que arrojaron. Bueno, sí, efectivamente, este es un estudio digamos, se hizo el día domingo. Sí. Ese estudio o sea, se hizo en un solo día, en 19 estados del país en forma simultánea, ¿no? Lo que demuestra, pues, el vigor que tiene Datincor como empresa de estudios diagnósticos. Y este estudio se hizo en tiempo, o sea, dimos resultados en tiempo real con respecto a esas dos preguntas que tienen allí ustedes. Sí. Y el país pudo ver eh, el desempeño del trabajo de campo durante todo el día, a través de una herramienta que tenemos nosotros, y donde a través de teléfonos móviles se transmitía la data a la base de datos, y de la base de datos se mandaba directamente a todos los que lo estaban viendo. Y además de eso teníamos una herramienta, que es el GeoTrack, a través de un satélite, de un mapa satelital, donde se mostraba la ubicación exacta en tiempo real de todos los equipos de trabajo desplegados a nivel nacional. De manera que si le daban zoom al mapa, veían la calle exacta de la ciudad o pueblo en donde estaban Sí. trabajando nuestros equipos. Esto, por supuesto, genera un nivel de confianza óptimo, en vista, pues, de que mucha gente piensa que las encuestas no están bien hechas, que las encuestas son manipuladas, que las encuestas benefician a quien las paga, en fin. Que de paso, la encuesta que hicimos este fin de semana es un estudio en el modo ómnibus, donde están Ok. varios clientes de diferentes tendencias políticas y 1.200 empresarios. electores tengo por acá en este informe, ¿no? 1.200 entrevistas que hicimos, pues, a nivel nacional, y el resultado de esas preguntas las tienen ustedes, donde efectivamente el presidente ideal que quieren los venezolanos a partir del 2024 es alguien que no pertenezca ni al chavismo ni a la oposición. Estamos hablando del 63% de los venezolanos que no quieren ni al chavismo ni a la oposición. Y hay un 14% que prefiere que sea chavista, y hay un 16% que prefiere que sea opositor. De manera, pues, que el chavismo y la oposición, que antes ocupaban el 80% del Sí. espectro político venezolano, hoy quedó reducido, pues, a menos del 30%, y obviamente, pues, al 30%. Y esto es preocupante porque las fuerzas políticas que están alrededor del gobierno y de la oposición, y cuando hablo de oposición hablo en general, no es el eje 4, ni los llamados alacranes, ni de las otras oposiciones, todos están imbuidos allí. Y obviamente es preocupante porque del lado de esos, de los no alineados, de los que no Sí. están con uno ni con el otro, no hay nada que se presente como una alternativa que llene las expectativas de los venezolanos y genere confianza suficiente. De Pero también manera, nos pues, que habla lo del que... fin de la polarización, ¿no? Vivimos hace unos años atrás una época en que la población estaba en los dos sectores, una población chavista versus una población que en ese entonces pues apoyaba a la MUD. El clima electoral y, bueno, obviamente han cambiado en los últimos años. De hecho, en las elecciones regionales veíamos
cómo los electores iban hacia líderes locales o a nuevos partidos políticos, como por ejemplo el caso de Fuerza Vecinal o otros partidos moderados que lograron tener alcaldías, pues que obviamente reflejaban un cambio en el mapa electoral venezolano. Bueno, sí, efectivamente están surgiendo nuevas alternativas, pero que aún no terminan de concretarse, están en proceso. Claro. Es posible que logren una gran fuerza posteriormente, pero por ahora eso es un campo vacío. Y esto amerita dos lecturas, una de carácter electoral y una de carácter político. La de carácter electoral es que, bueno, muchos dirán, y ya con estas cifras habrá más de uno emocionado diciendo yo voy a ser el representante de todos los independientes y yo soy el candidato de los independientes, pero como él habrá 150 más, ¿no? Que de Aspirando a lo hecho, mismo. en las elecciones del país vecino, casualmente pues se mostró cómo la población eligió un cambio. Ambos candidatos se presentaban también como un cambio, el candidato del TikTok y el candidato Gustavo Petro, que decía bueno, que él representa una alternativa diferente para Colombia. En el caso venezolano vemos que muchas veces los procesos políticos en Latinoamérica se entrelazan o tienen ciertas similitudes. El caso de la pandemia agudizó el tema de las protestas sociales, el descontento de la población bajo gobiernos tanto de derecha como de izquierda. Vimos que la población pues realmente se presentó en protestas sociales en distintos países de nuestro continente, en Chile, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Venezuela. Es decir, quizá en Venezuela no tanto en las manifestaciones como veíamos en años pasados, pero sí hay un malestar con la clase política que está dominando. Obvio. Lo de Colombia y lo de Venezuela es el mismo fenómeno. Y es el fenómeno que viene marcando a toda la América Latina desde hace más de 30 años. Y a toda la América, inclusive a los Estados Unidos. Es decir, este es el resultado de una transición de eras históricas donde los políticos son los últimos en el estamento social que están propiciando cambios. No están, los políticos son renuentes a los cambios y lo peor es que los cambios son gratis. Y no hay manera que ellos entiendan que ya se acabó el esquema de paradigmas del siglo pasado. Y la mayoría, quizás todos los partidos políticos en Venezuela están anclados todavía en los paradigmas del siglo pasado, no entienden ni dominan los paradigmas del siglo XXI. Señor Mientras Jesús, eso no ocurra, sí. vamos a seguir viviendo este péndulo, este columpio, donde hoy la izquierda domina toda América Latina y de pronto se quiebran esos gobiernos y vuelven los gobiernos de llamada derecha y vamos a estar en esto hasta que surjan los partidos políticos del siglo XXI y un liderazgo del siglo XXI que inevitablemente tendrá que ser un liderazgo colectivo. Los liderazgos mesiánicos y caudillistas están sobrando en este momento y no responden a ninguna expectativa ni ninguna necesidad en forma exitosa de los ciudadanos. Señor Jesús, ya para finalizar, porque nos queda muy poco tiempo, pero en la segunda pregunta que pudimos conocer los resultados, también se habla sobre el tema económico. A pesar de las circunstancias que mencionaba, pues la población siente que hay mejoras, ¿no? Un 57.1% sostienen que la situación económica de los venezolanos ha venido mejorando poco a poco. Su comentario para cerrar. Bueno, eso demuestra que definitivamente, porque la pregunta concretamente, o sea, la gente percibe que hay una recuperación. Y lo más curioso es que la pregunta que continúa y que no hemos publicado, se le pregunta a la gente, ¿a quién se debe esta mejoría? ¿Al gobierno, a que cambiaron las políticas económicas o a los empresarios y todos los emprendedores que decidieron activarse y pasarle por encima al gobierno y a los políticos? ¿O es una combinación de empresarios con gobierno y políticos? Pues la inmensa mayoría, después diremos cuánto, la inmensa mayoría piensa que este es el resultado de la activación de los empresarios privados venezolanos y de los nuevos emprendedores, que son muchísimos en el país, que decidieron pasarle por encima al gobierno, pasarle por encima a la oposición, a los políticos y activarse porque necesitaban hacerlo, porque no había alternativa, no había esperanza. La única esperanza que se le presenta a la gente que vive en Venezuela es irse del país. Y mucha gente no se quiere ir del país, por tanto, hay que fajarse a trabajar duro, aprovechando las rendijas que hay, como la dolarización, por ejemplo, de la economía, y eso hace que hoy está surgiendo un nuevo ciudadano, un ciudadano emprendedor, un ciudadano autónomo de los políticos, un ciudadano que ya no depende de las dádivas del Estado, y esta es quizás la parte positiva que nos ha generado toda esta crisis.
que esta crisis lo que hizo fue sepultar a la Venezuela petrolera, a la Venezuela dependiente de los políticos, y ahora está surgiendo una Venezuela distinta, que ya está definitivamente, va a ser totalmente distinta. No, está en caminos de serlo, y eso es un buen indicio y hace que uno sea optimista de que vamos mejorando poco a poco. Muchas gracias, señor Jesús Seguías. Este análisis que nos ofrecía, sin duda, pues nos muestra una radiografía del sentir de la población venezolana, una muestra de 1.200 personas que se fueron consultadas en el país para conocer sus respuestas en referencia a temas de tipo electoral y también a cómo sienten que ha mejorado su situación económica. Al regreso de la pausa vamos a seguir conversando con Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo, para analizar esta encuesta, así como otras variables. Vamos a una pausa, recuerden sus comentarios.